Tengo el placer y el honor de presentarles a un amigo mío, Jean-Pierre Antelo, actualmente el presidente de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz, como les estaba mencionando. Es presidente de la ente madre de Juventud de Empresa aquí en Bolivia. Más allá de ser mi amigo, nos va a hablar acerca de desafíos para la integración económica latinoamericana pandemia. Él es administrador de empresas con maestría en comercio exterior y empresa internacional con especialidades como entrenador en Incoterms en el 2020, certificada por la Cámara de Comercio Internacional en París, Francia. Fue presidente de la Cámara Internacional de Comercio, fue director y tesorero de la Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz, CAINCO. Bueno, Jean-Pierre, bienvenido. Creo que te tengo ahí para que lo pongamos en pantalla. Gracias Ronald. La verdad que el gusto es mío poder participar en un evento. Quiero agradecer a FIGE por la invitación, a Juventud Empresa de Bolivia por invitarme a participar, a abrir como primer panelista. La verdad que siempre es un gusto participar de este tipo de eventos y me quedo con las palabras del presidente César Durán. Creo que nuestra juventud tiene un gran reto: generar prosperidad. Es momento de los jóvenes porque nos toca el reto de liderar la reactivación económica. Coincidimos y compartimos sueños, compartimos energía. Aquí está demostrado que hay un liderazgo y que tenemos que tener la capacidad de reinventarnos. Hoy me toca conversarles un poco sobre cuáles son los desafíos de la integración económica en Latinoamérica, en nuestra región, post pandemia, que muchos de ustedes que deben estar ligados de alguna manera al comercio exterior han podido sentir y evidenciar las dificultades que ha tenido el comercio exterior. Hemos vivido algo inédito. Y lo que voy a tratar de hacer, si te parece, Ronald, hago una breve presentación en PowerPoint. Voy a tratar de ser lo menos técnico posible, quizás motivarlos a que se lleven algunas tendencias de lo que está pasando en el mundo de la integración, el comercio exterior, y luego podemos compartir y abrir el espacio para el debate y algunas consultas de lo que podamos intercambiar entre todos. Creo que una de las primicias y lo que hemos aprendido de la pandemia es que hay que tener un aprendizaje colectivo y que para salir de esto, como lo decían muy bien los anteriores presidentes, es intercambiando criterios y apoyándonos entre todos. Voy a proceder a compartir mi pantalla. Me confirman, por favor, que estemos. Perfecto, Jean-Pierre. Y si quiere agregar algo, por favor, a todos los presentes, vayan pensando en preguntas. Yo voy a estar prestando atención a las preguntas en el chat para luego darles la palabra y poder hacerlo esto conversando, ¿no? Un conversatorio para darle más actividad al evento. Entonces, Jean-Pierre nos va a dar su tiempo para poder estar contestando preguntas e ir desarrollando más. Gracias, Jean-Pierre. Perfecto. Gracias a vos. ¿Están mirando la pantalla de la presentación? Sí. Buenísimo. Entonces agarramos. Uno de los pedidos que me pidieron para el foro era conversar sobre los desafíos que ha tenido nuestra región para el tema de integración económica. Antes de entrar al tema central de integración, explicar qué es la integración económica, cómo lo hemos vivido en los últimos años, es importante entender que hemos vivido una de las dificultades más importantes de nuestra historia. Puedo animarme a decir que nuestra generación, nuestra juventud y quizás todos los participantes, vamos a vivir por primera vez una crisis económica. Y eso sumado a una crisis sanitaria que tuvo una interrupción en la cadena logística muy importante. Entonces, por eso el gran reto de trabajar unidos, de trabajar de una manera colaborativa, porque hemos vivido una disrupción sin precedentes. Y yo creo que hasta el día de hoy nadie tiene la fórmula perfecta para salir lo más rápido de esta pandemia. Nosotros al principio de la pandemia, esta era una presentación que hacía al inicio en marzo del año pasado, decíamos que estábamos enfrentándonos a una de las batallas más difíciles de nuestra historia. La pandemia del COVID no solo ha puesto en riesgo nuestra vida, que lo sigue haciendo, pero también amenazaba y amenaza hoy en día, con la misma velocidad, cerrarnos la ventana al mundo como la conocemos, como la globalización, el libre tránsito y el comercio exterior. El mensaje desde ICC, que lo teníamos en ese momento y hoy me toca a través de la Federación de Empresarios, es que teníamos que mantener las cadenas logísticas funcionando, no solo por un tema económico, sino por un tema sanitario, de salud, de poder distribuir vida a través de nuestras cadenas logísticas. Y obviamente antes de empezar a conversar sobre las cadenas logísticas, sobre
las integraciones regionales, permítanme como presentarles cómo está Bolivia en el comercio exterior, sacando este mapa de complejidad económica que es un tema muy interesante. Bolivia hoy en día, así como muchos de los países de nuestra región, es principalmente exportador de materias primas, de hidrocarburos y un tema de la región de Santa Cruz, que es todo el tema de las soyas y su derivado. Principalmente Bolivia exporta gas, petróleo, y en tema de minerales, que debido a las crisis de los precios internacionales, como en la región se ha visto afectado, tenemos una exportación de zinc, de oro. La gran potencialidad del país, como lo vemos en este mapa de complejidad económica, es poder migrar a exportaciones no tradicionales. Una de las grandes potencialidades de nuestra región es la exportación de carne, porque hoy día el mundo, si sacamos Argentina y Brasil de nuestras exportaciones, que son principalmente compradores de gas, el mundo demanda alimentos. Y demanda alimentos primarios, pero también tenemos que tener la capacidad como nueva generación de empezar a darle a nuestras exportaciones un valor agregado que después se traduce en mayores divisas para nuestro país y obviamente mejores precios en nuestra exportación. Esto quizás es un mapa que se puede repetir en otros países en distintas escalas, pero que muestra cuál es la potencialidad de nuestro comercio exterior a través de un mapa de complejidad económica que voy a entrar un poco más en detalle más adelante. Ir aterrizando en cuál ha sido el impacto del COVID en el comercio exterior, en la logística, en el transporte. El Banco Mundial establecía que la recuperación de América Latina y el Caribe durante este año no va a ser suficiente para poder enfrentar la recesión que tuvimos el año pasado. ¿Y qué impacto hemos tenido en el PIB a nivel regional establecido por el Banco Mundial? El Banco Mundial establecía que el PIB regional va a crecer en un 5.2% y que va a estar por debajo de la contracción del año pasado. ¿Y qué mensaje nos deja dentro de la integración regional del comercio exterior? Es que tenemos que seguir sumando esfuerzos, porque lo que se tiene planificado para este año en crecimiento no va a ser suficiente para recuperar lo que hemos perdido el año pasado. Por eso la importancia de trabajar en un tema de unidad, de sumar esfuerzos entre el sector público y el sector privado para encontrar la manera más rápida de salir de esta crisis y generar crecimiento regional que puede ser incentivado a través de la integración, del nearshoring, que lo vamos a ir conversando un poquito más adelante en la presentación, y qué impacto podría tener en la región. Antes de entrar a conversar sobre la integración económica, los efectos, es importante y quizás no muchos conozcan qué es la integración económica, porque al final es un tema económico, como lo dice el término, técnico, que quizás muchos de nosotros no lo conocemos. Pero la integración económica fue creada para eliminar todas las trabas con la finalidad de satisfacer intereses y necesidades comunes de la región. Esto principalmente se empezó a dar entre dos naciones y paulatinamente fue creciendo y fue sumando mayores participantes, fueron creciendo la cantidad de países que fueron armando bloques de integración con la finalidad de hacer uso de los recursos de que cada uno dispone y obviamente complementar las capacidades productivas y cómo podemos actuar frente a terceros con la finalidad de fortalecer la integridad regional, ¿no? Uno de los creadores de la Unión Europea, de los artífices, es denominado el padre de Europa, y lo decía, el término está en inglés y lo hemos traducido, dice, la integración regional se le puede traducir en este párrafo. Haz que los hombres trabajen juntos. Demuéstrale que más allá de las diferencias y límites geográficos existe un interés común. Y ustedes al principio de la presentación y la UNARA de FIS decían, nosotros queremos una región iberoamericana mucho más fuerte. Obviamente existen diferencias y lo vamos a ver en cuáles son quizás algunas de las dificultades de lograr una integración económica hoy en día con tantas dificultades. Siempre van a haber diferencias ideológicas, geográficas, pero siempre tenemos que tener, y esa quizás es una de las fortalezas principales de la integración regional, es que tenemos que trabajar pensando en el bien de todos y no de una región. ¿Cómo se van dando estas fases de integración económica a lo largo? Esto es una teoría económica que se ha venido dando y existen
todas este tipo de diferencias de integración económica que van sumando hacia una integración económica plena, que podría decir yo que hoy en día no existe una integración económica plena porque tiene distintas características, pero que empieza con un comercio preferencial cuando dos o más países reducen sus aranceles de importación con la finalidad de tener un comercio recíproco. Esto como ejemplo lo podemos ver en los SG Plus que da Europa a países de menor desarrollo con la finalidad de dinamizar sus economías e importar productos que el país requiera, o a través del ATPDA, que en su momento lo generaba Estados Unidos a los países que también tenían una lucha contra el narcotráfico y con la finalidad de dar beneficios económicos a esta lucha, se generaba este recurso. Luego, a un paso más adelante de este comercio preferencial y una estructuración mucho más amplia, entra las áreas de libre comercio, es cuando ya dos o más países eliminan por completo las aranceles de importación y de exportación. Algunos ejemplos de esto es ALADI a nivel regional y el TECMEC, que es el acuerdo de libre comercio que últimamente fue modificado y firmado a través de México, Estados Unidos y Canadá, que permite este intercambio de productos sin aranceles. Luego tenemos una unión aduanera, que es obviamente un área de libre comercio, más un arancel externo común, que lo vamos a ver que se da a través de un mercado común que lo conocemos como experiencia, que es el Mercosur. Tenemos aranceles unificados, pero también tenemos aranceles hacia terceros. Es decir, si yo importo algo fuera de la unidad del mercado común, fuera del Mercosur, va a pagar un arancel mucho más alto de cualquier producto que pueda venir. Y otro de los ejemplos regionales que tenemos también dentro del mercado común es la Comunidad Andina. Y lo más cercano a una integración económica plena dentro del modelo y conociendo las crisis que ha tenido en el tema de integración, que es una unidad económica, que el mayor ejemplo es la Unión Europea, a pesar de toda la crisis que ha tenido con el Brexit, sigue siendo un ejemplo de integración económica que permite generar desarrollo. Esos son los pasos que tenemos que ir subiendo nosotros como región. Si lo podemos ver, nosotros tenemos como ejemplo Mercosur y Comunidad Andina, que poco a poco, con sus diferencias y sus dificultades, tenemos que ir apostándole para tener y subir a una integración económica plena. En la próxima lámina he puesto un poco del mapa de cuáles son todas las integraciones económicas que hay a nivel mundial. No voy a entrar a detalle en cada una de ellas, pero podemos ver que África, Europa, el Pacífico, América, ha ido integrándose a nivel mundial con la finalidad de poder apostar a un crecimiento y un desarrollo. Porque tenemos que pensar en un mercado no interno, sino un mercado, Bolivia tiene 11 millones de habitantes, pero ¿por qué no podemos pensar en un mercado regional, un mercado con mayor poder adquisitivo para poder exportar? Esto muestra la tendencia de que hay un mundo más integrado. Por supuesto que hay mucho por hacer, pero muestra que este es el camino hacia generar progreso y desarrollo a través de la competitividad de nuestros países. ¿Qué beneficios trae una integración económica a nuestra región? Primero, la colaboración, y ustedes lo decían, tenemos que colaborarnos entre los países, entre las instituciones, entre los sectores, con la finalidad de salir antes de un tema de desarrollo de nuestros países, pero hoy en día de salir de una pandemia y una crisis económica que todo el mundo lo está viviendo. Nos permite tener políticas colectivas a través de la implementación. Por ejemplo, uno de los últimos temas de Comunidad Andina dentro de la trazabilidad es eliminar las visas de trabajo, eliminar el servicio de roaming a través de los países andinos, con la finalidad de generar políticas que sean supranacionales y puedan ser de aplicabilidad en toda nuestra región. Y obviamente hay que buscar la complementariedad de los productos para que no vivamos lo que vimos, que hay una alza y un proteccionismo muy grande para evitar que productos con precios menores puedan ingresar a nuestros países. Este es un gráfico que yo presentaba a inicios del inicio de la pandemia y lo quería reflejar en el tema de la integración económica. Nosotros decíamos que para poder salir de la crisis sanitaria, primero había que atender el tema de la salud, atendiendo a los enfermos, apoyar a los más necesitados, frenar el virus, que hoy día lo podemos ver gracias a las vacunas, que es una herramienta, pero también dentro de este mensaje teníamos que recuperar la economía y el empleo. La integración regional se da en un mismo marco. La integración regional puede servir para atender estas demandas que hoy vive el mundo
y poder facilitarnos la vuelta a un nuevo normal o por lo menos recuperar nuestras economías con salud y empleo que tanto lo necesita el país. ¿Qué dificultades yo veo hoy en día para la integración? Lamentablemente, la ideología política es muy importante al momento de empezar a conversar sobre aperturas de mercado, hablar de hacer acuerdos comerciales con países que no tengan la misma mentalidad ideológica política. Entonces creo que eso ha dificultado en los últimos años un avance en la integración. Hoy en día, y se vio mucho más acentuado durante la pandemia, el nacionalismo. Y cuando hablo de nacionalismo, hablo del cierre de mis fronteras para la exportación de productos. Creemos que también la vacuna no ha tenido un acceso equitativo entre todas nuestras regiones. Hoy día, lamentablemente, Latinoamérica es una de las regiones con menor progreso de vacunación. Entonces, hay que trabajar en el tema de acceso equitativo. Y obviamente, en el momento de mayores necesidades, algunos países restringieron la exportación de productos de bioseguridad y que ha implementado un tema de autosuficiencia, que lo pongo ahí, que nosotros y nuestros países van a ser suficientes sin la necesidad de la participación de otros países para poder salir de nuestro desarrollo y nuestra economía. Las restricciones, los hemos visto en la pandemia, la verdad que limitan el fin y el interés de una integración, que es liberar trabas, liberar mercado, acceder al mundo globalizado. Entonces, esto lo vemos como las dificultades que hoy en día tenemos para seguir avanzando en los niveles de integración económica. Pero obviamente tenemos oportunidades. Creo que este foro es lo que nos va a permitir ser portavoces de este liderazgo de integración económica. ¿Y qué oportunidades tenemos? Uno, la acción colectiva. No es lo mismo resolver una crisis sanitaria mundial económica solo que hacerlo en conjunto. Creo que Latinoamérica tiene esa capacidad de unión, una capacidad de salir de nuestros problemas a través de esta acción colectiva. Tenemos dentro de la integración los acuerdos de reconocimiento mutuo normativo. Uno de los grandes ejemplos de un acuerdo de reconocimiento es el operador económico autorizado, que me permite tener la seguridad y la transparencia en mis operaciones de comercio exterior y que sea reconocido por los distintos países. Dentro de la integración creemos que este es un potencial. Tenemos que empezar a aperturar mercados internacionales como región. Ahí juega un rol importante el sector público a través de nuestras cancillerías, de nuestras embajadas, de ser oficinas comerciales para mostrar al mundo lo que podemos importar y obviamente para hacer un trabajo interno de qué productos son los que podemos ofrecer en nuestra región. El tema de pensar a corto plazo de que podemos resolver nuestros problemas económicos solo no tiene una incidencia a largo plazo. El camino para poder generar desarrollo y nuevas economías y oportunidades está dado a través de la integración. Eso es pensar a largo plazo. Y obviamente un término que más allá, y el otro día escuchaba de cuáles han sido los términos más implementados durante la pandemia. Uno es tener el micrófono apagado, pero no vamos a hablar de eso. Y la otra es, en tema de comercio exterior, el nearshoring, y que lo voy a explicar en la próxima lámina, de qué significa el nearshoring y cuál sería el impacto para nuestra región de poder empezar a implementarlo. Quizás a la mente más sencillo se nos viene el tema del offshore, el offshoring, que era una respuesta práctica cuando China estuvo en el auge con precios más competitivos para la fabricación, que era reducir los costos a través de sacando nuestras producciones y buscando proveedores que sean más competitivos fuera de nuestra región. Uno de los grandes ejemplos fue Asia, principalmente China, donde gran parte de las producciones de nuestras industrias y nuestras empresas se fueron a Asia. ¿Qué pasó en la pandemia? Ustedes han debido ver dificultades para conseguir flete, la interrupción de la cadena logística, el cierre de muchas fábricas debido a la pandemia en Asia, el incremento de las tarifas, no conseguir contenedores, tratar de migrar a un transporte aéreo mucho más caro que hacía la cadena productiva más cara y menos competitiva. Entonces, vuelve a entrar en foco el nearshoring, que es una estrategia que ya se la ha manejado antes, pero que tiene un impacto hoy día regional muy importante. El nearshoring es la estrategia por la cual las empresas externalizan o transfieren parte de su producción, pero no lejos, a terceros que puedan ubicarse en un lugar mucho más cercanos, y lo dice ahora, en una zona horaria semejante a la donde nosotros tenemos instalada nuestra industria. ¿Y por qué esto se ha empezado a tomar mayor rol importante?
no solo por los efectos de la pandemia, pero sino porque puede empezar a generar desarrollo industrial en nuestros países. Ya el Banco Interamericano de Desarrollo, dentro de sus últimas presentaciones, ha apostado a la relocalización de nuestras industrias de fabricación y con la finalidad de buscar proveedores para nuestra industria cerca de nuestras casas matrices. Hoy día, dentro del estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, dice que si logramos reemplazar solo el 10% de lo que migrábamos a China, tenemos una potencialidad enorme de subir nuestros ingresos como país. El Banco Interamericano de Desarrollo también ha dispuesto una mayor fuente de financiamiento para los países que apuesten a esta relocalización de sus fabricaciones y va a beneficiar a más de 26 países en América Latina. ¿Y qué es lo que está buscando el BID? Es buscar mayores eficiencias dentro de sus procesos productivos. Entonces aquí vemos una oportunidad regional de acceder a financiamiento para trasladar procesos operativos y de fabricación a nuestras regiones para generar una reactivación de nuestra economía. Y hace un punto muy importante que también compartimos desde la Federación, es que el BID también coincide de que el motor de la reactivación debe pasar por el sector privado. Pero para lograr esta relocalización y el tema del nearshoring, tenemos que hablar un poco de la complejidad económica. Y seguro muchos de ustedes han visto ya el tema de la complejidad económica. Y es una variable que es estudiada por el Media Lab, que fue en su momento lanzada por el MIT, y mide la intensidad del conocimiento de una economía. No es lo mismo que un país exporte materias primas o exporte productos con mayor valor agregado. Entonces, lo que hace este mapa de complejidad es poder establecer qué posibilidades como país tenemos de migrar a un producto con un mayor valor agregado. ¿Cuál es el ranking? El número 1 en el mundo es Japón, y dentro de los rankings de América Latina lo lidera México en el puesto 21, luego viene España en el puesto 36 y Brasil en el puesto 49. Esto significa que tenemos un gran rol hoy día nosotros, los jóvenes, de poder generar mayor productos con valor agregado que puedan permitirnos exportación. Y este es un gráfico que habla de lo que podemos hacer a través de los acuerdos de facilitación. Voy a ir muy rápido, pero muchas veces, y aquí una imagen de Lego, nosotros estamos muy ocupados para innovar cuando a veces nos ofrecen las ruedas que nos puede permitir avanzar mucho más rápido. ¿Qué quiero decir con esta imagen? Para poder salir de esta crisis, para poder tener una integración al mundo, tenemos que pensar fuera de la caja. Tenemos que tratar de hacer las cosas de manera distinta, porque si seguimos haciendo las cosas distintas en una pandemia que nunca antes hemos visto, no vamos a salir de esta crisis. Entonces, quizás tenemos que empezar a implementar los acuerdos de facilitación que permitan una facilidad de eliminación de barreras en el comercio exterior. Este es un cuadro regional que lo pueden ver en el portal del acuerdo de facilitación. Los líderes en la implementación del acuerdo está Brasil, Chile, México y Bolivia, Costa Rica. Y luego los otros países a nivel iberoamericano tienen que hacer un trabajo muy importante para poder migrar a este tema del proceso de facilitación del comercio, que entre ellos habla de resoluciones, cómo atender los envíos urgentes durante pandemia, cómo eliminar formalidades y trabas al comercio exterior, cómo hacemos que aceptar copias digitales, y algo muy importante que luego lo vengo diciendo dentro de la facilitación del comercio es la implementación de las ventanillas únicas de comercio exterior o ventanillas únicas de trámite en nuestros países, que lo que va a permitir es que los miembros institucionales que puedan participar de esta ventanilla única puedan de alguna manera evitar esa tramitología que tanto daño le hace al emprendedor, al que quiere formalizarse, al que quiere migrar a un nuevo mercado, porque es muy difícil y las barreras son tan altas que al final el emprendedor tiene un sueño, lo hace realidad, pero cuando se quiere formalizar y cuando lo quiere hacer grande, se ve trancado por este tipo de barreras. Hoy en día se habla mucho de las cadenas de suministro resilientes. ¿Y qué significa una cadena de suministro resiliente? ¿Cuál es la capacidad de nuestras empresas, de nuestros proyectos, de nuestros emprendimientos, de poder asumir un nuevo liderazgo, reinventarnos a través de lo que conocemos como es el VUCA, que es un entorno volátil, con incertidumbre, con alta complejidad y con ambigüedad? Si alguien me puede decir qué va a pasar de aquí a 3 o 4 meses con la pandemia, si vienen unas olas, otras olas,
puede ser uno de los expositores mejores pagados de la industria. Lamentablemente hoy día no se puede hacer planificaciones integrales de largo plazo. Tenemos que tener la capacidad de renovar y de implementar nuevas medidas de una manera mucho más rápida. Pero siempre que hablo con mis equipos, con mis trabajadores, con nuestras instituciones, me apego a este mensaje de Henry Ford que dice: cuando todo parece estar en tu contra, recuerda que los aviones despegan con el aire en contra y no a favor. Y creo que hoy en día, este foro lo que hace es tratar de volver al tapete con el esfuerzo de poder permitir integrarnos, de conversar, de intercambiar criterios, de hacer un foro virtual que es tan difícil cuando estábamos acostumbrados a este contacto humano, de poder seguir poniendo este liderazgo en estos momentos difíciles. Y unos ejemplos, y es un video muy cortito que muestra un liderazgo resiliente, la capacidad de una empresa colombiana que ha empezado a implementar la robótica en el delivery y en algo tan difícil que es en la logística, que es la entrega de la última milla. Y se los voy a compartir, es un video que no dura más de 1 minuto. Ahí estábamos viendo KiwiBot, que es una empresa que nace con un ADN internacional, nace en Medellín, Colombia. Entonces, con este mensaje lo que quiero ver es que tenemos que tener la capacidad de innovar, de buscar cómo logramos que nuestra región pueda implantarse a niveles mundiales con productos, con servicios. Y este es uno de los ejemplos. Y así hay muchísimos de que hoy en día están buscando cómo la robótica y la implementación de tecnología puede ayudarnos a acelerar nuestra integración con el mundo. ¿Qué veo hacia adelante dentro de nuestras cadenas de suministro y la integración? Obviamente tenemos un nuevo normal post-COVID, tenemos que trabajar en una transformación digital, tenemos que ampliar el uso de la firma digital para poder integrarnos, para poder facilitar el intercambio de productos y de mercancía. Debemos implementar tecnología que ayude a la trazabilidad de productos para evitar productos de falsificados, productos de contrabando que hoy tanto daño le hace a nuestra región. Debemos tener una gestión cercana con nuestros equipos, con nuestros clientes y nuestros proveedores para poder diagnosticar y poder tener un mejor análisis de nuestras cadenas, de nuestros suministros y de nuestros stocks. Y obviamente, lo que ya se ha conversado en muchos foros es la implementación de Big Data en logística, medición de tiempos, medición de proveedores y poder intercambiar información de manera real y en vivo, ¿no? ¿Hacia dónde vamos en la cadena de suministro? Esto quizás ustedes lo conocen. El triángulo de litio más grande del mundo está en Latinoamérica. Es un triángulo que va de Bolivia, Chile y Argentina. Y según los estudios, una de las reservas más grandes de litio está en Bolivia. O sea que hay que empezar a trabajarlo, a mirarlo, pero no hay que dejarlo. Ustedes saben que las tecnologías, las baterías de litio hoy día tienen una exposición muy alta, pero las tecnologías van avanzando muy rápido y tenemos que acompañar esa velocidad tecnológica con la implementación de medidas y de acuerdos. Quizás en todos nuestros países hemos visto que la salud ha sido sobrepasada por la demanda. Entonces tenemos que ver cómo implementamos los éxitos en países que han tenido en el tema de salud. Colombia ha sido un líder en la implementación de zonas económicas especiales o zonas francas, pero dirigidas al tema de salud. Tenemos que ver cómo lo podemos implementar. Implementación de nuevas tecnologías de trazabilidad. Y también tenemos, que es algo que Bolivia lo está trabajando y otros países, cómo hacemos un cambio de matriz energética hacia un tema de energía
con más energía verde, con mayor protección hacia el medio ambiente. Y voy terminando con esto. Nosotros estamos convencidos de que el libre comercio pleno es el camino correcto para que tengamos cada vez un mejor país con paz, con prosperidad y oportunidad para todos, y que coincide con el espíritu de este foro. Agradecerte, Ronald, por el tiempo. Con eso termino y quedo atento a cualquier pregunta o consideración. No, gracias, Jean-Pierre. Realmente una presentación magistral. Estuve tomando apuntes porque estaba aprendiendo muchísimo. Hay unos cuantos conceptos que se me quedaron particularmente. Abriste hablando de la necesidad de Latinoamérica de empezar a exportar cosas con valor agregado, ¿no? Justo aquí en Bolivia vemos que Bolivia mismo nos estaba bloqueando la exportación de carne, pero quería ver cómo bajo el tema de alimentos, que son básicamente lo que exportamos en mayoría, aparte de oro y petróleo y gas, para sentarle un ejemplo práctico de cómo emprendedores, empresarios podrían dar un valor agregado a productos que consideramos del día a día acá, ¿no? Ya que nuestra audiencia son muchos emprendedores, empresarios, para guiarlos en ese camino de pensar en exportación de valor agregado. Claro, Ronald, yo creo que una de las demandas que hemos visto en la pandemia y se está dando en todas las cifras de Latinoamérica es que el comercio exterior ha crecido gracias a la exportación de alimentos. Y hay dos formas de exportar alimentos. O los exportamos como materia prima, podemos exportar soya, por ejemplo, o podemos exportar quinoa a granel, que es una de las grandes exportaciones de Bolivia, o podemos darle un proceso productivo de mejora a ese producto de quinoa y exportar algún producto a base de quinoa a los mercados europeos que tanto lo demandan. Entonces, lo que tenemos que empezar, y dentro de la complejidad económica, tenemos que ver cuáles son las fortalezas de exportación de alimentos en nuestros países, la soya, la quinoa, por dar como ejemplo de Bolivia, que también es o la carne, y cómo podemos darle. Un ejemplo podría ser hacer un proceso productivo de hacer un jugo a base de quinoa, por dar un ejemplo. O cómo hago la exportación de la carne que no sea a granel, pero le doy un proceso de macerado, que vos lo conocés muy bien también en el tema, para poder exportar carne al vacío con un ingrediente adicional. Tenemos que ir migrando de nuestras economías regionales y sobre eso ir avanzando paso a paso a darle un valor agregado mucho más interesante que nos pueda generar mayores divisas. Gracias, Jean-Pierre. Y por si acaso está abierto para preguntas de todos los miembros de este foro, por favor. Otro tema que me gustó mucho fue cuando hablaste de nearshoring, pero quería casarlo eso con lo que tocó nuestro presidente de la AGE de Venezuela, que es competitividad, ¿no? Estamos hablando de atraer nuestras cosas que habíamos mandado a hacer en China, pero tenemos que ser lo suficientemente competitivos para que los precios que mandamos a hacer aquí más cerca, ponete a México, a Venezuela, a Brasil, puedan competir con los precios que eran de China, ¿no? ¿Qué procesos de preparación para llegar a ese objetivo recomendaría? Sí, dentro del nearshoring y los estudios que han ido mostrando a nivel regional, México ha tenido una gran potencialidad de crecimiento en el nearshoring gracias a su acuerdo de libre comercio con Canadá y Estados Unidos. ¿Y qué ha hecho México? Ha establecido algunos mecanismos de comercio exterior, como son la zona franca en algunas ciudades de México, para poder ser mucho más competitivos. ¿Por qué hablamos de zona franca y muchas veces se ha tenido miedo? Cuando yo tengo una zona franca y me permito traer insumos desde el exterior para hacer un proceso productivo y luego exportarlo, pero me permite importarlo sin el pago de tributo. ¿Cuál es el problema en nuestros países? Que todo lo que se importa tiene que primero pagar tributo, subir los costos, no, la mano de obra se ha vuelto más cara, entonces nos volvemos menos competitivos, sin tomar en cuenta toda la tramitología que entra, que también suma. Entonces, lo que nosotros tenemos que aprovechar como región es nuestra cercanía con el mercado americano, nuestra cercanía contra el mercado mexicano, y ver cómo podemos ir a través de implementar medidas logísticas y de comercio exterior, volver nuestros mercados mucho más competitivos. Si bien China en los últimos años ha sido mucho más económico por el tema de la mano de obra, pero hoy en día resulta más económico hacer una importación de productos de materia prima de Brasil a Argentina por el tema de tiempo, por el tema de costos,
porque los fletes de China son muchísimo más altos, se han triplicado casi en 300%. Entonces, hoy en día tenemos la gran oportunidad de que traer de Asia quizás nos sale más caro. Entonces, pero tenemos que invertir para largo plazo a través de un enfoque estructural de nuevas industrias que nos permitan tener una integración regional mucho más alta. Sí. No, y eso me lleva a la siguiente pregunta. Cuando estabas mostrando los procesos de facilitación, me sorprendió ver a Bolivia en los 3 primeros lugares. No sé si me puedes dar algunos ejemplos de qué nos puso ahí, qué puso a Bolivia ahí, qué ejemplo a seguir puede ser para los demás países aquí en Iberoamérica, para poder empezar a abrirnos a nearshoring, ¿no? Te doy un ejemplo. Fije mismo tiene un plan que se llama Soft Landing para intentar ayudarnos entre miembros de FIGE de llegar a los países de Iberoamérica y tener un socio local que te ayude a saltar todas las barreras de normativa, legales que existen, que es una barrera muy grande para que uno se anime, como decías, también a exportar o a mandar a fabricar algo afuera y luego importarlo, ¿no? Pero no sé si puedes hablar un poco acerca de eso, Jean-Pierre. Claro, el acuerdo de facilitación es un acuerdo que ha sido ratificado por todos los miembros de la Organización Mundial del Comercio, al menos 178 países. Y Bolivia y Latinoamérica, obviamente, o sea, al ser miembros, también lo ha ratificado como una norma supranacional. ¿Qué establece, entre muchas cosas, el acuerdo de facilitación? Como lo dice muy bien su palabra, es cómo yo le facilito el comercio y, por ende, desarrollo mayor comercio entre los países de una manera más sencilla. Uno de ellos, y obviamente el acuerdo de facilitación va más quizás al tema aduanero, y ahí está el gran reto de sumar a otras instituciones para poder facilitarlo. Pero habla de temas como resoluciones anticipadas, lo que hemos estado en el rubro de importación o exportación, y traemos un producto, por decir un dron. ¿Cuál es la clasificación arancelaria de un dron? Hay muchísimos criterios. ¿Y qué pasa? Yo lo importo, lo vendo como emprendedor, como nuevo, abro mi negocio, vendo el dron, y a los años me llega una nueva notificación de la aduana de que pagué de menos impuestos porque hice una mala clasificación arancelaria. Entonces, lo que permite el acuerdo de facilitación es permitirle al emprendedor o al empresario solicitarle a su administración aduanera todos los requisitos de manera transparente y que lo puedan guiar para evitar a futuro multa. Otro de los temas es cómo atendemos los envíos urgentes. Y Bolivia, dentro de la pandemia, tuvo un interesante acercamiento para poder facilitar el envío de vacunas a través de los despachos inmediatos, que eso es algo que habla también el acuerdo de facilitación. Otro tema que habla el acuerdo de facilitación es las formalidades, cómo yo facilito el ingreso y salida de mercancías de los países. Ahí tenemos un gran reto porque o nuestras instituciones llamadas a controlar, que no lo pueden perder porque es una de las facultades del Estado, pero pueden controlar sin tener que interrumpir los tiempos de la cadena. Entonces, ahí se han tenido avances a través de los portales de aduana, que han tenido un gran avance, así como aduanas de otros países en el tema de sistemas y de formalización. Algo que vimos en la pandemia y que también se apoyó mucho, que ojalá no se retroceda en esto, es la aceptación de las administraciones aduaneras de copias digitales o copias para adelantar los despachos. Nosotros vimos que muchos tuvimos que ir al home office y no podíamos llegar a la oficina para mandar el comprobante de la factura original para que haga el despacho. Antes estábamos con un concepto de que el control iba a través del documento físico, ¿no? El documento palpable. Entonces, el acuerdo de facilitación habla de que se debe tener un mecanismo normativo que se acepten las copias validadas con firmas digitales para poder acelerar. Y en algo que nos hemos quedado y quizás no nos permite seguir subiendo en el ranking a Bolivia y a algunos otros países de Latinoamérica, es la implementación de la ventanilla única. ¿Y por qué? Porque ahí no solo se necesita la participación de la aduana, sino de todos esos entes que vos decías que tenés en el soft landing, que tenés que ir a sacar toda la normativa y requerimiento de una institución, ir a otra. Lo que te va a permitir la ventanilla única, aparte de hacer el trámite en un solo portal, es tener centralizado todos los requisitos de todas las instituciones con una interoperabilidad entre todas ellas para poder facilitar este trámite. Y por ende, si tenemos una mayor implementación del acuerdo de facilitación, vamos a tener una mayor integración mucho más sencilla, porque quien quiera venir de afuera y traer inversión extranjera pueda tener los requisitos claros y también, por ende, subir en los rankings de Doing Business que también afectan al momento de querer emprender. Oh, excelente, excelente, Jean-Pierre. Eso sí te lleva también, mencionaste el uso ya de documentación digital.
¿no? Pero el tema de firma digital en Bolivia es un trabajo que se está todavía en proceso. ¿Cómo lo ves no solo en Bolivia, sino en Iberoamérica? Sí, España es uno de los líderes en la presentación y el uso de firmas digitales. Creo que Europa ha avanzado mucho en el tema de la firma digital. Eh, Algunos países también latinoamericanos han crecido, pero creo que es una tarea que tenemos que empezar a verla mucho más amplia. Yo creo que hay un trabajo importante que hacer en el tema de la firma digital, en la validación con otros países, porque una cosa es que tenga validez en nuestras regiones, pero quizás los acuerdos de integración económica puedan llegar a hacer este reconocimiento de la firma digital a través de algunos entes. En Bolivia hay una empresa estatal y hay una empresa privada que ofrece hoy en día la firma digital, pero creo que es la tendencia, de salir de esta transformación digital, pero darle legalidad a los documentos a través de la firma. Pero creo que hay mucho por hacer y el acuerdo de facilitación nos va a permitir crecer a nivel latinoamericano y quizás sea un reto dentro de la comunidad andina, del Mercosur, para poder generar mayor facilidad en el tema de intercambio documental, fomentar el tema de la firma digital. En Bolivia tenemos un reto importantísimo que es seguir creciendo. Creo que todavía la inserción es muy baja, pero hay un trabajo por hacer. Claro. No, y bueno, ya una preguntita que tenía medio guardada para el final, porque es una de las más complejas, ¿no? Puede haber toda la voluntad, como bien lo sabes, de trabajar, de querer exportar, de conectarse con otros países, pero muchas veces, particularmente en Latinoamérica, que es tan dividida políticamente, las diferencias ideológicas, bueno, no solo nos pueden separar normativamente, no permitirnos hacer los negocios, sino también asustarnos al no querer hacer negocios con un país que vemos que está con otra tendencia ideológica y que, bueno, ¿cómo nos aseguramos que se haga garantizar la estabilidad de ese país o de ese lugar para poder tener cierta estabilidad en nuestros negocios? Mencionaste un poco acerca de, de la complejidad, ¿no? De poder prever qué va a pasar en los próximos meses, pero como un profesional que ha estado, bueno, esto ha sido tu principal expertise, ¿no? Lidiando con toda Latinoamérica. ¿Qué recomendaciones tenés para lidiar y no caer en la trampa de la diferencia ideológica como una barrera al comercio? Sí, creo que podemos utilizar un poco las experiencias que hemos vivido en los últimos años. Hace 2 años, un año, vimos la guerra comercial que tuvo Estados Unidos y China, principalmente ideológica. Estados Unidos convirtiéndose, después de ser un país de libre mercado en su concepto de comercio exterior, pasa a ser mucho más proteccionista con su mercado, vuelve a traer su fabricación al país y habla de un nacionalismo, ¿no? Y China, un país con otra visión de política exterior, mucho más aperturado, buscando cómo exportar más. Si eso lo traducimos a nuestros países con tantas dificultades económicas y políticas que tenemos, sí coincido de que las diferencias ideológicas son un punto que no nos permiten seguir integrando. Yo creo que ahí hay que hacer un trabajo importante de que estas mesas, y lo dicen los acuerdos internacionales, en las mesas de diálogo, de negociación, debe participar el sector público y el sector privado, porque eso te permite tener una mesa con ambos tipos de visiones. Y si algo también hemos aprendido de la pandemia, es que la globalización no se la para, y lo vimos con la pandemia. Lamentablemente tuvimos que aprender que la pandemia no respetó ningún tipo de frontera. ¿Y por qué cuando tenemos que hablar de desarrollo no podemos atacar de la misma manera? Efectivamente tenemos que buscar cómo proteger nuestra industria, pero sin dejar de lado el progreso y el desarrollo a través de esta integración regional. Yo creo que efectivamente hay ideología política, existen las percepciones de economía de Estado, pero nadie puede negar que el progreso viene a través de una integración mucho más amplia. No es lo mismo, si pongo como ejemplo Bolivia, tener un mercado de 11 millones de habitantes que tener el mercado del mundo. Eso nadie lo puede discutir. Lo que sí, efectivamente, hay que buscar estas diferencias y convertirlas en una oportunidad, manteniendo quizás criterios distintos. Y lo decía, la Unión Europea es el mejor ejemplo de integración regional y ha tenido sus dificultades, pero siempre entendiendo que el bien común es el que tiene que liderar este tema. Entonces creo
que una de las enseñanzas que nos ha dado la pandemia es que la globalización llega con las cosas malas y debería llegar con las cosas buenas, y para eso tenemos que sentarnos a discutir en mesa de cuál debería ser el camino de la integración del país, y tiene que venir de la mano de los que hacen Estado, de los que hacen política, pero también de los que hacemos empresas y conocemos las dificultades de aperturar mercados y que por un cambio ideológico se cierren mercados que tanto cuestan conseguir. Excelente, Jean-Pierre, gracias. Y para cerrar, quería, bueno, pedirte tu consejo, aprovechando que tenemos aquí a toda la Federación Iberoamericana, ¿no? Como una herramienta para llegar a estos objetivos de integración y de acercamiento entre nosotros. ¿Qué pasos vos seguirías teniendo el apoyo de todos? Fíjate que seguro César nos los da, ¿no? Disculpa, César, que hable, ¿no? Pero ¿qué pasos o qué pasos pequeños para empezar podríamos llevar a cabo como institución, como Federación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios, para ir teniendo estos acercamientos o ir teniendo pequeñas victorias, ¿no? Yo creo que ustedes han dado un paso muy importante. Si bien mostraba yo al principio un tema de la complejidad económica, del análisis de los estudios, ¿quién mejor que ustedes dentro de este lobby tan importante de intercambio de conocimientos saben la potencialidad de la exportación de sus productos en cada región? Yo creo que tiene que empezar a través de este mecanismo de intercambio de información, de intercambio de productos, de podernos abrir mercados entre nosotros, porque al final la integración es eso, y ustedes la están haciendo una integración a nivel de juventud, de esfuerzo, y de buscar cómo podemos lograr de generar negocio y comercio a través de esos redes de negocios que están elaborando, pero también de ser portavoces del libre mercado. Nosotros tenemos el reto porque nos toca, porque si bien somos jóvenes, pero ya estamos pasando a asumir un liderazgo empresarial en nuestras empresas, en nuestras instituciones, tenemos que ser portavoces con ejemplo de que el camino es una mayor integración regional. Y eso lo podemos ir haciendo con intercambios comerciales, siendo voceros de este mensaje. Lamentablemente el ser emprendedor tiene sus grandes riesgos, muy pocos pueden lograr el éxito, viene el sueño, viene el emprendimiento y después viene quizás muchas veces el fracaso, porque es así, ese es el riesgo de emprender. Pero creo que ustedes con este intercambio, con esta plataforma de intercambio comercial, podemos empezar a lograr muchas cosas y aprovechar la institucionalidad, que es lo que ustedes tienen de fortaleza, para poder apoyarse y facilitar el soft landing o el intercambio comercial en nuestros países. No, gracias, Jean-Pierre, excelente respuesta. Querido César, te devuelvo la palabra, pero no sin antes agradecerle a Jean-Pierre por su excelente presentación. En lo personal aprendí muchísimo, literal, estoy con mi hojita de apuntes aquí con ideas nuevas de opciones para emprender, por lo menos en el mercado boliviano, y con ganas, ¿no? de abrirme más y conectarme más con los otros presidentes de las AGES para ir interconectando y encontrando nuevas oportunidades y opciones de negocio, ¿no? Con eso, Jean-Pierre, felicidades, gracias. César, te devuelvo la palabra. Si querés, creo que tu pregunta me pasaste por el chat, la respondió, a menos que si querés ahondarla, por favor, todo tuyo. ¿Tienes inconvenientes para llevar con normalidad las tareas administrativas y contables del día a día? Aquí te mostraremos la solución. Te presentamos Colmena, la solución online más completa para tener el control de su negocio. Colmena es el primer sistema contable del Ecuador diseñado por contadores y consultores de negocios. Su propósito es facilitar la vida del contador, emprendedores y tomadores de decisiones. Colmena cuenta con los módulos de facturación electrónica, sistema contable integral
control de inventarios, control de activos fijos, captura de datos, nómina y en especial desarrollo a medida para su negocio. Levantamos el proceso y lo desarrollamos. Entra en www.sistemacolmena.es y comienza a simplificar en un 50% tu trabajo operativo. Brindamos soluciones adaptables a todo tipo de negocio. Si eres contador, con Colmena vas a poder generar más ingresos y atender mejor a tus clientes y tener una mejor calidad de vida. Si eres emprendedor, vas a tener todo bajo control y en tiempo real para que tomes las mejores decisiones. Fácil de usar, práctico, interactivo, seguro, soporte contable y soporte técnico las 24 horas del día, los 365 días del año. Colmena, más que un sistema contable. GAC